Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame. El propósito de estar acá reunidos es hacer el lanzamiento de nuestro cuarto informe comprensivo sobre el estado de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, el cual hemos titulado 3 años después de la firma del Acuerdo Final de Colombia hacia la transformación territorial. Mi nombre es Ángela Ramírez. Soy la gerente de la iniciativa Barómetro acá en Colombia y hoy seré la moderadora de este panel. En este panel me acompañan Josefina Chavarría Álvarez, directora del programa Matriz de los Acuerdos de Paz, PAM, Daniel Cano, coordinador político de la iniciativa Barómetro en Colombia, Kyle Johnson, coordinador de informe de la iniciativa Barómetro en Colombia, Elis Dita, investigadora asociada del programa Matriz de los Acuerdos de Paz, PAM. Para este webinar les hemos preparado un video, el cual de manera general les presentará las principales conclusiones del cuarto informe del Instituto Kroc. Hablaremos un rato con nuestros panelistas, quienes nos profundizarán en algunos mensajes claves del informe y finalmente recibiremos y responderemos preguntas del público asistente, tanto las que nos enviaron con anterioridad, así como aquellas que vamos a recibir en este webinar. Así es que por favor hagan uso de su herramienta de preguntas y respuestas, que nosotros estaremos atentos a recibirlas y a responderlas. Sin más introducciones, le doy entonces la palabra a nuestra directora, Josefina Chavarría. Muchas gracias, Ángela. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes aquí en el Facebook Live y también en nuestro webinar del Instituto Kroc este cuarto reporte sobre el estado de la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado en el 2016 entre el Gobierno de Colombia y las antiguas guerrillas de las FARC-EP. También en este acuerdo final, en el capítulo número 6, encontramos lo que es el mandato del Instituto Kroc. Para nosotros como Instituto Kroc es muy importante llevar a cabo el apoyo técnico del monitoreo de la implementación del acuerdo. Nosotros proveemos apoyo técnico, desarrollamos una matriz de seguimiento y creamos unos reportes, unos informes que de manera periódica compartimos no solamente con la Comisión CECIDI, sino también con la Secretaría Técnica del Componente Internacional. Para nosotros es fundamental también poder compartir esta información con todos y con todas ustedes, porque en realidad vemos cómo la implementación integral del Acuerdo Final de Paz en realidad beneficia y tiene pues como la población estratégica, obviamente a todos los y las colombianas, a la comunidad internacional, agencias internacionales, también a los centros de pensamiento alrededor del mundo. Y lo que queremos es incrementar ese bienestar a través de esos insumos técnicos que estamos hoy presentando. En Colombia nosotros trabajamos con el Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas y estamos muy felices de poder compartir con ustedes este video. A continuación dura aproximadamente 4 minutos y medio, en donde les compartimos todos los mensajes claves y un poco esa mirada general sobre cómo va avanzando la implementación del Acuerdo Final de Paz en su tercer año, en el año 2019. Invito entonces a mi equipo de comunicaciones a que nos compartan ese video con todos y con todas ustedes. Muchas gracias. Han pasado más de 3 años desde la firma del Acuerdo Final de Paz. Ahora Colombia comienza una nueva fase en la implementación, la transformación territorial. Así lo confirma el cuarto informe del Instituto Kroc, un documento que analiza los datos recogidos entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019. Este análisis cuantitativo y cualitativo de los 578 compromisos que se firmaron en 2016 y a los que el Instituto hace seguimiento, indica que la mayoría de metas a corto plazo se han alcanzado y que las instituciones creadas para dar soporte a la implementación del acuerdo están operando. Los programas de desarrollo con enfoque territorial fueron incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. La creación de un catastro multipropósito está avanzando. Han surgido 528 consejos territoriales de paz y la ruta de reincorporación de excombatientes fue aprobada y también avanza.
Los datos muestran que durante el periodo de estudio la implementación continúa a menor ritmo que en periodos anteriores. Esto se debe, en parte, a que las metas a mediano plazo, por su naturaleza, requieren más tiempo para lograrse, pero también al retraso en las reformas normativas necesarias. Estos factores podrían afectar el cumplimiento de las metas a largo plazo y la sostenibilidad de la paz en el país. Colombia tiene un acuerdo de paz comprensivo. Los compromisos suscritos van más allá de la dejación de las armas y la reincorporación de excombatientes, y buscan solucionar las causas que han dado pie al conflicto armado. El 88% de los compromisos se enfoca en reformas y programas sociales. Para alcanzarlas, deben invertirse más tiempo y recursos. Además, es necesario que otros compromisos del acuerdo se cumplan con anterioridad. Por eso, todo retraso o avance parcial en temas puntuales como la reforma rural integral, la reforma política o la aprobación de proyectos productivos impacta, en general, la implementación del acuerdo. En esta nueva fase es necesario que los esfuerzos y recursos se enfoquen en atender de manera integral y efectiva las metas a mediano plazo, entre ellas las relacionadas con los planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo, la capacitación política a mujeres y asegurar el acceso y la protección de territorios étnicos. Todo esto permitirá sentar bases firmes para la transformación territorial y para una paz sostenible a futuro. Entre los retos inmediatos están finalizar los compromisos de corto plazo pendientes, como sucede con 11 de los 16 planes nacionales para la reforma rural integral, y priorizar los enfoques transversales de género y étnico para que logren el mismo ritmo de avance de las demás disposiciones del acuerdo. Proteger el liderazgo y la participación de las mujeres y los pueblos étnicos contribuye a que el Estado recupere la legitimidad y a cumplir con la reparación a las víctimas, propósito central del acuerdo. El éxito de la implementación con enfoque territorial depende en buena parte de la participación ciudadana, que puede darse por medio de los programas de desarrollo con enfoque territorial y los consejos territoriales de paz y reconciliación. El cuarto informe del Instituto Kroc enfatiza también la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional y priorizar los compromisos que promueven la apertura democrática, entre ellos las circunscripciones transitorias especiales de paz y la reforma política. A través del estudio comparativo de otros acuerdos de paz, este informe señala que una implementación robusta reduce el riesgo de aparición de grupos armados disidentes y que el apoyo público a los acuerdos tiende a incrementar cuando se percibe que la implementación progresa y se consolida la paz. La implementación del acuerdo final está avanzando, pero el camino que Colombia tiene por delante es largo, aquel que lleva hacia la verdadera transformación territorial, una transformación de la que deben hacer parte todos los colombianos. Bueno, esperamos que les haya gustado nuestro video. Ahora pasaremos a hablar un rato con nuestros panelistas, quienes nos contarán un poco más sobre las principales conclusiones a las que llegó el Instituto Kroc en este informe y la metodología de elaboración. Josefina, tal vez tú nos quieras contar cuáles son los mensajes más importantes de este cuarto informe. Sí, muchísimas gracias, Ángela. Mira, tenemos unos mensajes claves que hemos tratado de destilar de una manera bastante clara para comunicarnos con el público. Mira, la primero es que estamos en un punto crucial de transformación porque hemos pasado, digamos, de una primera etapa en que se han implementado las disposiciones de corto plazo a unas disposiciones de mediano y de largo plazo. Esto tiene unas implicaciones no solamente en términos temporales, sino también espaciales. Sobre esto nos referimos especialmente a que se ha diseñado como toda la arquitectura institucional de la implementación y lo que hacemos es movernos espacialmente hacia los territorios, obviamente con prioridad a esos territorios que han sido más afectados por la violencia. Y en este sentido lo que nosotros vemos es también que es bastante importante comprender ese mismo cambio en la naturaleza del ritmo de implementación ya
en este cuarto año. Sabemos que debemos no solamente como mirar esos retrasos que hemos alcanzado y tratar de superarlos, porque esto puede tener consecuencias a mediano y a largo plazo. También es muy importante concentrarnos en cuáles han sido esos avances hasta ahora y cómo podemos reforzar esas dinámicas positivas de implementación. Vemos también el tema de la participación activa y efectiva de la sociedad civil. Para nosotros es bastante importante. Sabemos que esa participación debe ser no solamente, digamos, debe ser una participación mucho más incidente, es decir, que tenga una mayor apropiación de las decisiones que nos afectan a todos y a todas, especialmente en los territorios más afectados por la violencia. Y lo que nosotros sabemos es que esa participación también conlleva o trae consigo a una mayor legitimidad, digamos, por parte de las instituciones estatales y de las políticas públicas de implementación. Vemos también que es muy importante, nosotros tenemos en el Acuerdo Final de Paz no solamente esta noción de la paz territorial, sino también de una paz que tiene un enfoque de género, que tiene un enfoque étnico, que tiene un enfoque bastante territorial. Es decir, que no solamente hay una paz nacional que se puede diseñar desde el centro, sino que son muchas paces territoriales a las que debemos no solamente prestar atención, sino también apoyar de manera técnica. ¿Eso qué quiere decir? Que estos enfoques transversales, territoriales, étnicos y de género no solamente deben hacer parte de la concepción misma de las decisiones grandes de esa arquitectura institucional de implementación, sino también debemos apropiarnos de ellas y llevarlos a cabo en la manera en que ejecutamos esas mismas disposiciones de implementación. Tenemos el Plan Marco de Implementación, que ha sido un gran avance en la manera misma en que se han traducido los compromisos o las disposiciones de implementación del acuerdo en los planes nacionales de desarrollo, y lo que vemos es que ha habido una gran priorización en el PMI o en el Plan Marco de Implementación. Eso nos ha ayudado a avanzar muchísimo. Ya vamos a ver punto por punto, de manera clara y específica, en qué hemos avanzado a través del PMI, pero también nos ha ayudado a comprender de una manera un poco más detallada la temporalización en las medidas de implementación de corto, mediano y de largo plazo de todo el acuerdo. Finalmente, uno de los mensajes claves que nosotros queremos comunicar con este cuarto informe de implementación en el tercer año, en el año 2019, es que debemos prestar atención a la integralidad del acuerdo. Es decir, el acuerdo tiene muchísimas disposiciones, nosotros las hemos categorizado en 578 disposiciones, compromisos que son observables, verificables y medibles. Y lo que vemos es que hay una gran interdependencia entre esas disposiciones. No solamente tenemos cascadas negativas, sino también cascadas positivas, que sabemos que si somos capaces de reforzar la implementación en algunos de esas disposiciones, vamos a crear unas dinámicas positivas de cambio, de transformación, realmente mirando de una manera, si quieres, con los ojos un poco más abiertos a esas reformas sociales, económicas y políticas a las que nos hemos comprometido desde el año 2016. Muchas gracias, Josefina. Bueno, para nosotros es muy importante además que el público conozca la metodología que utiliza el Instituto CROC para monitorear y evaluar la implementación del Acuerdo de Paz acá en Colombia. No sé, Liz, si tú nos puedes describir un poco en qué consiste esta metodología. Sí, como Josefina mencionó, al principio de nuestro monitoreo dividimos el acuerdo en 578 compromisos medibles e observables que nosotros llamamos disposiciones. Estas disposiciones fueron validadas con las dos partes y cada mes nuestro equipo recoge información de varias fuentes sobre la implementación de estos compromisos y los recopilamos en una base de datos que ahora tiene casi 17,000 eventos de implementación.
De esa información se basa nuestro análisis. Utilizamos esa información cualitativa para darle a cada de los 578 compromisos un puntaje de cumplimiento de 0 a 3. 0 significa que no se ha iniciado el compromiso. 1, que se ha iniciado el compromiso. 2, que el compromiso está en buen camino para ser completado. Y 3, que se ha completado. Algo importante, innovador de nuestra metodología es que la codificación, esa asignación de puntajes, se hace de manera colaborativa entre los equipos en la Universidad de Notre Dame y el equipo en Colombia. Cada cambio de puntaje se revisa por todos los especialistas involucrados y eso nos ayuda mucho en la codificación y el monitoreo en tiempo real de la implementación. Este es solo un poco de información sobre nuestra metodología. Hay más información en nuestro sitio web, que es peaceaccords.nd.edu. Muchas gracias, Liz. Pero entonces yo quisiera ahora preguntarle a Kyle cómo es el proceso, siendo él el coordinador de los informes, cómo es el proceso de redacción de este tipo de informes y en particular cómo se utilizaron los datos obtenidos con la metodología que Liz nos acaba de explicar en la creación de este informe. Sí, muchas gracias, Ángela. El proceso de escritura parte de estos datos. Se empieza con unos argumentos, unas tesis generales para toda la implementación, pero cada especialista para cada punto del acuerdo recoge los datos cuantitativos de su punto y empieza a armar un análisis cualitativo, porque los datos solo pueden decirnos pues, una parte de la foto, mientras la otra es el análisis cualitativo. Y para eso buscan triangular información con informes del Estado, centros de pensamiento, prensa, entrevistas, tanto en Bogotá como a nivel territorial, y empiezan a armar y escribir sus tesis y sus argumentos en línea con los datos, porque es importante que los datos cuantitativos y análisis cualitativo se dialogue para que tengamos una foto general completa de la implementación, pero también que entendamos en este momento estos puntos y mensajes claves que mencionaba Josefina que se destaquen en el análisis de los puntos. Entonces, con eso, el equipo empieza a escribir y los editores juntamos los diferentes textos y tratamos de darle una voz única, clara, completa, que destaque tanto los análisis y los avances de la implementación como las oportunidades para fortalecer la implementación en los años que vienen. Muchas gracias, Kyle, por tu respuesta. Y bueno, ahora que sabemos un poco más de la metodología, ¿por qué no vamos a la pregunta que yo creo que todo nuestro público se está haciendo? Y es, en términos generales, considerando los 578 disposiciones a las que el Instituto Kroc le hace seguimiento, ¿cuánto avanzó la implementación del acuerdo durante el periodo del informe? No sé, Kyle, si tú también nos quieras ayudar con esta pregunta. Sí, durante el periodo del informe, que es donde se puede ver la línea vertical, que es comienzos de diciembre de 2018, noviembre de 2019, tenemos un avance cuantitativo del 6%. ¿Cómo calculamos y qué quiere decir ese 6%? Lo que se hace es, al final del año anterior, o sea, a finales de noviembre de 2018, se suman los porcentajes de las iniciativas o las disposiciones que han sido completas o están en intermedio o habían empezado y se sumaron llegando a un 68%. De ahí y repetimos el ejercicio para este año y llegamos al 74% de las disposiciones que tienen algún progreso. La diferencia entre esa sumación del año pasado y este año es el 6% y eso es lo que así llegamos a esa conclusión, pero como dijimos antes, eso es solo una parte del análisis. Muchas gracias, Kyle. Daniel, ya vimos el video, hemos hablado un poco sobre el panorama general de la implementación, pero tú tal vez nos podrías contar más detalles.
cuáles son los principales avances y dificultades en cada uno de los 6 puntos del acuerdo. Claro que sí, Ángela. Queremos empezar un poco por el tema de los enfoques transversales, que como lo ha dicho Josefina, es uno de los elementos esenciales que queremos destacar en este informe, sobre todo su importancia y su papel clave para impulsar la implementación. Y en ese sentido destacamos los avances que se han dado, en especial en la dinamización de las dos instancias especiales, tanto de las mujeres como de los pueblos étnicos, y todo el trabajo que se ha hecho desde el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación para involucrar tanto a organizaciones de mujeres como a comunidades étnicas en los planes de trabajo, lo que le ha permitido muchísimo avance al punto 5, especialmente en el desarrollo de estos ejercicios participativos. Acá hay unos retos importantes que tienen que ver obviamente con un tema que ha sido muy resaltado, y es el incremento de los niveles de violencia y amenaza contra mujeres y líderes étnicos, que es uno de los elementos fundamentales que vemos como que debe ser atendido de manera especial. Pasando al análisis del punto a punto, voy a ir como de manera muy concreta analizando cada uno de los puntos, pero pues obviamente ustedes van a encontrar la información muy detallada en el informe. En el punto 1 destacamos el catastro multipropósito y el PEDET como una de las grandes priorizaciones que se han dado durante este periodo. Ese PEDET que han sido incluidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo, así como los avances en materia de la implementación de la hoja de ruta en algunos territorios y todo el trabajo de la inclusión en el Fondo de Tierra. Sin embargo, aquí hay importantes retos en lo que tiene que ver con la promulgación, especialmente de los 16 planes nacionales de reforma rural. Hasta la fecha de cierre del informe teníamos 3 aprobados, hoy hay 5, pero faltan 11 que tenían que haber estado aprobados desde 2018 y que significan un hito muy importante para la transformación territorial. En materia del punto 2 de participación política, es uno de los elementos que más destacamos, más insistimos, porque es un tema que un punto en el que si bien se avanzó con aspectos muy técnicos como la adjudicación o la convocatoria para adjudicar emisoras comunitarias, o se generaron algunos ejercicios de participación en el proceso electoral y en el Plan Nacional de Desarrollo, así como la instalación de consejos territoriales de paz, que como lo vimos en el video, fueron más de 500 a nivel nacional, presenta retos importantes que tienen que ver con la no aprobación de reformas que facilitan la apertura democrática, sobre todo la reforma política electoral, las circunscripciones especiales para las víctimas y todo el tema que tiene que ver con los mecanismos de protesta pacífica y movilización social. En el punto 3 de fin del conflicto, la reincorporación ha avanzado gracias al compromiso de los excombatientes, así como también los esfuerzos que ha hecho el gobierno y la comunidad internacional. Sin embargo, aquí el principal reto sigue siendo la violencia contra los excombatientes, a pesar de que en este periodo se avanzó con la aprobación de proyectos colectivos e individuales para un grupo significativo de excombatientes, así como que se mantuvieron los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, pues la seguridad sigue siendo ese elemento de mayor atención. Según los informes de las entidades que hacen monitoreo, como la misión de verificación, el 2019 fue el año más violento para los excombatientes, con 77 homicidios, y ese sigue siendo pues, el primer riesgo por las cascadas negativas que genera en toda la implementación. Frente al tema de las garantías de seguridad, que nosotros la analizamos de manera conjunta en un solo punto, lo que tiene que ver con el punto 2 y el punto 3, evidenciamos que se ha tenido avances en la implementación de las garantías de seguridad, pero estos avances han sido fragmentados, en algunos casos desarticulados y con baja participación. Aquí se destaca fundamentalmente lo que ha venido haciendo la Unidad Especial de Investigación y el Cuerpo Élite en materia de esclarecimiento, sobre todo de algunos crímenes contra líderes y excombatientes en materia de autores materiales, pero el reto fundamental sigue siendo, pues obviamente, ese agravamiento de las condiciones de seguridad en varias regiones y ese funcionamiento fragmentado del sistema. Y aquí es muy importante ver cómo se logra que el sistema funcione de manera integral como está pensado y no como partes independientes. Frente al punto 4, solución al problema de las drogas, hemos visto que durante este periodo, si bien se logró recuperar un poco el ritmo del PENIS en lo que tiene que ver con el incremento de asistencia técnica a proyectos, así como los proyectos de seguridad alimentaria en algunas regiones, pues todas las demoras que ha habido en la implementación y en la operación del PENIS, así como los enfrentamientos que ha habido con los beneficiarios
y la falta de diálogo de calidad a nivel territorial, pues ha incrementado la desconfianza de las comunidades en este programa y eso ha debilitado muchísimo el avance a nivel territorial. Frente al punto 5 de víctimas, creo que ya lo mencionaba y lo resalto, es uno de los puntos que tiene mayor avance en términos porcentuales y esto se debe fundamentalmente a ese esfuerzo, desde esa autonomía y desde el compromiso que han tenido las entidades que hacen parte del sistema, pero también del apoyo de la comunidad internacional que han permitido garantizar unos procesos participativos que promueven muchísimo más la vinculación de comunidades indígenas y grupos de mujeres en todos los planes y en todas las rutas de atención de las entidades. Pero hay unos retos también que tienen que ver, obviamente, con la articulación del sistema integral con lo que venía siendo el SNARIF antiguamente y sobre todo la necesidad de priorizar los procesos de reparación colectiva. Y finalmente, frente al punto 6, hay un tema muy importante y es que las instancias se han mantenido, el componente internacional de verificación, la CECIBI fue prolongada por un año más, se han dinamizado muchos recursos, sobre todo desde la cooperación internacional a través de los diferentes fondos y la participación del sector privado a través del mecanismo de obras por impuestos, pero aquí sigue habiendo un reto importante en todo lo que tiene que ver con prioridades de implementación normativa, que son las que van a dinamizar y romper muchos cuellos de botella que están deteniendo muchos puntos, especialmente el punto 1, el punto 4 y el punto 2. Muchas gracias, Daniel, por tu respuesta. Y no sé, Cayo, a la hora que ya con todo esto que nos acaba de contar Daniel, tal vez tú nos podrías decir qué puntos del acuerdo entonces requieren mayor atención y a cuáles se les debería dar prioridad. Sí, yo creo que principalmente hay 3 puntos del acuerdo que requieren de mayor atención. El primero yo creo que es el punto 3, en parte porque ha habido avances en temas de reincorporación, pero como mencionó Daniel, todavía hay retos de seguridad muy fuertes ahí, tanto para excombatientes como para líderes sociales y comunidades, y si ponemos como las garantías de seguridad del punto 2 y 3 juntos, creo que el tema de reincorporación, aunque ha avanzado, requiere aún más impulso, igual que todo lo que tiene que ver con garantías de seguridad, tanto para líderes como para excombatientes. El segundo es el punto 1. Ha avanzado con temas como los PET, el catastro está empezando a moverse, pero los planes nacionales son necesarios. Y lo clave del punto 1 es que estas son las condiciones que mantenían el conflicto y eso es a largo plazo. Entonces es importante empezar desde ya muy bien y muy fuerte para que en el futuro no nos encontremos con problemas de implementación a nivel territorial. Y finalmente es el punto 2. El punto 2 requiere de bastante impulso en términos de las reformas estructurales a la democracia colombiana. Ha habido pasos adelante en ese tema, pero como mencionó Daniel, varios de los pasos legales o reformas legales o simplemente no se aprobaron o no o fueron retiradas, o sea, se enfrentaron varios problemas. Y pues el punto 4, como siempre, pero esto lo incluyo también dentro del punto 1 para tener una respuesta más sencilla. Muchas gracias, Kyle. Bueno, pero el informe no solo analiza y evalúa avances y dificultades, sino que también nos presenta una serie de oportunidades para impulsar la implementación. Josefina, ¿tú nos quieres contar cuáles son estas oportunidades? Sí, Ángela, muchísimas gracias. Creo que el trabajo que estamos realizando, digamos, en el informe es tratar de hacerlo de una manera mucho más detallada de lo que yo puedo compartir con ustedes acá. Les recuerdo que el informe ya está disponible en nuestra página web, igual que el video, y una vez terminemos esta presentación también van a tener el PDF de estas diapositivas para que podamos hacerlo de una manera un poquito más detallada. Por ahora les cuento, por ejemplo, qué oportunidades vemos nosotros muy claramente. La primera es efectivamente integrar esos enfoques transversales de género, étnico y territorial, por ejemplo, en los temas y en los programas de la reforma rural integral y en todo lo que tiene que ver con la sustitución de cultivos de uso ilícito. Vemos que nosotros tenemos también unas necesidades diferenciadas para mujeres y comunidades étnicas y es muy importante que los programas de protección también tengan esta diversidad en cuenta.
Sobre la reforma rural integral, vemos que una oportunidad muy importante para mejorar la implementación de este punto es asegurar la coordinación del catastro. Entonces, buscar un poco más esa coordinación con el Instituto Agustín Codazzi, con la Superintendencia de Notariado y Registro, etc. Creemos que eso es algo que podemos hacer o que podemos llevar a cabo de una manera bastante como un manguito que está listo para que lo cojamos y lo podamos llevar a la práctica rápidamente. Nos encantaría también, y lo que vemos que hay una gran oportunidad es cómo asegurar esa sostenibilidad financiera de los PEDET. Creo que vemos ahí también la gran oportunidad y el gran desafío de hacer una mejor coordinación de los proyectos productivos de manera colectiva, que miren el territorio como tal, y vemos que hay muchos avances en esa dirección y queremos pues animar a todas las personas que son responsables por eso y a todos los que estamos involucrados en ello a buscar esa mayor sostenibilidad. Sobre el punto 2 de participación política, que es para nosotros también un punto tan importante porque vemos cómo muchos de los enfoques transversales tienen vida en ese punto 2 de participación política. Vemos una oportunidad muy importante en todo lo que son los consejos territoriales de paz y convivencia. Tenemos más de, como vimos en el video, tenemos más de 500 consejos territoriales que ya han sido creados, algunos de ellos están súper avanzados, tienen unos planes bastante detallados que van a asegurar su éxito, y hay otros que efectivamente necesitan no solamente como avivarlos, sino también ponerlos a operar y a trabajar. Vemos que eso puede ayudarnos a nosotros también efectivamente a darle mayor impulso a lo que es toda la implementación desde los territorios y en los territorios y para los territorios. Entonces, todo lo que tiene que ver con esos consejos territoriales es una oportunidad que el Instituto Kroc pues celebra y nos anima a todos a ponerle un poquito más de atención. Tenemos también básicamente en las garantías de seguridad, vemos unas oportunidades muy grandes en todo lo que tiene que ver con los sistemas colectivos de protección y de seguridad. Vemos la posibilidad de que, sobre todo en muchos territorios, se lleguen a organizar de una manera un poco más comunitaria todo lo que son esos sistemas de protección, porque como mencionaba Daniel hace unos minutos, es uno de los temas que vemos, digamos, con mayor preocupación, y que sabemos que es uno de esos temas que jalona otras disposiciones de implementación en la medida en que afecta mucho otros puntos que no están directamente relacionados con la seguridad, por ejemplo, la participación. Nosotros vemos también en el punto 5, en el punto de víctimas, cómo el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición es un sistema que está ya ha sido muy bien armado como en su arquitectura, en su infraestructura, y vemos una oportunidad muy grande para lograr coordinarlo con los sistemas, digamos, más ordinarios de justicia, y nos vemos una oportunidad muy grande de hacer que ese sistema de justicia transicional pueda encajarse de una mejor manera en todo lo que tiene que ver con los mecanismos de participación dentro del sistema. Finalmente tenemos el punto 6. El punto 6 nos presenta a todos nosotros los que somos parte de ese punto unas oportunidades muy importantes para mejorar la implementación de los acuerdos o del Acuerdo Final de Paz del 2016. Vemos la posibilidad de a raíz de las circunstancias actuales también de reforzar esos mecanismos, de repensar un poco cómo podemos crear esos espacios de diálogo constructivo, de diálogos que sean incluyentes, que nos ayuden realmente a acompañar el proceso de implementación también a nosotros como parte de ese componente internacional de verificación. Esas son algunas de las oportunidades que nosotros resaltamos en el informe. Creo que pues por ahora es suficiente, nos puede dar como una pincelada de
muchos más detalles que aparecen en el informe escrito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Josefina. Yo creo que ya con este panorama general que ustedes nos han presentado sobre el informe, sobre la metodología, yo creo que podemos dar paso a algunas de las preguntas que nos han hecho las personas que se inscribieron y que nos enviaron con anterioridad. Queremos decirles que recibimos alrededor de 200 preguntas, así es que hicimos un ejercicio para agruparlas y tratar los temas que fueron de mayor interés en estas preguntas. Empezaría entonces contigo, Josefina, para ver si nos puedes contar cómo implementar el acuerdo en los territorios dada la propagación de contagio por COVID-19 y sus medidas de atención. Sí, muchísimas gracias, Ángela. Esa es una pregunta que nos ha llegado no solamente en los últimos días a partir, digamos, de la convocatoria de este webinar, sino que también nos hemos hecho nosotros mismos en nuestro trabajo de monitoreo pues, a la implementación de los acuerdos. Tenemos una emergencia sanitaria y una emergencia social y económica que desde el punto de vista, digamos, del análisis de la implementación, precisamente ha afectado y continúa afectando de una manera diferencial a esas poblaciones más vulnerables, a esas poblaciones que históricamente han sido marginalizadas. Y lo que nosotros hemos tratado de pensar de manera conjunta con muchas organizaciones con muchas organizaciones en Colombia y de la sociedad civil, del gobierno, etcétera, es cómo podemos ver que esos mapas, digamos, de esa implementación y los mapas de priorización a partir de la emergencia del COVID efectivamente coinciden. ¿Eso qué quiere decir? Que para nosotros es muy importante comprender y estar atentos y ser sensibles, digamos, a la magnitud económica, social y política de la crisis a raíz del COVID y simplemente recordarnos que esas poblaciones son las que también ya fueron priorizadas en el Acuerdo Final de Paz del año 2016. Entonces, realmente nuestra apuesta, nuestro mensaje es no tenemos que decidir, no son prioridades diferentes, sino que se complementan. En este sentido, nosotros como instituto hemos observado dos asuntos. El primero es que nosotros mismos hemos tenido que hacer una adaptación, digamos, tecnológica a seguir la manera en que se ha continuado implementando el acuerdo de paz desde que comenzó no solamente la emergencia del COVID, sino también las medidas a raíz de esa emergencia. Entonces nosotros mismos hemos tenido, Elis nos contaba hace unos minutos, nosotros seguimos unas disposiciones que son observables, medibles y verificables. ¿Cómo hacemos eso en tiempos de COVID cuando estamos mucho más aislados, cuando tenemos unas medidas sanitarias de restricción? Entonces lo que hemos tratado de hacer con el apoyo de muchas de las fundaciones y de las organizaciones que afortunadamente pues creen en el trabajo del instituto y que quieren que sigamos haciendo este monitoreo independiente. Entonces a través de unos fondos extraordinarios fuimos capaces de, por ejemplo, dotar a las personas que nos dan información de unas tecnologías que podamos seguir la implementación. Nuestro compromiso es hacerle el monitoreo a la implementación por los medios y en los espacios en que ésta se desarrolle. Entonces, ¿cómo adaptamos nosotros toda esa tecnología? ¿Cómo adaptamos nuestras comunicaciones? ¿Cómo hacemos para que nuestras propias redes, no solamente de información, sino también de articulación en la construcción de paz, puedan adaptarse al COVID-19 y a estas realidades virtuales que, como les decía anteriormente, obviamente, claro, presentan muchísimos más beneficios para esas poblaciones que ya tienen acceso a la tecnología, que pueden leer y escribir, que tienen redes, etc. Entonces somos muy conscientes de eso y estamos haciendo un esfuerzo por hacer ese monitoreo más allá o hemos hecho un esfuerzo por hacer ese monitoreo más allá de la virtualidad. Y una segunda observación que hacemos nosotros también en relación con el COVID es que muchas de las actividades mismas de construcción de paz se han modificado. Digamos que nosotros en la universidad hemos seguido muy atentamente también tratando de comprender un poco cómo los constructores y las constructoras de paz en Colombia y alrededor del mundo tratan de una manera creativa de hacerle frente a las restricciones del COVID. Entonces lo que nosotros queremos es también comprender un poco cómo hay ciertas tareas que
por la misma naturaleza de lo que ellas implican. Han tenido que cambiar su ritmo, por ejemplo, de reuniones presenciales, hay algún tipo de reuniones, de rituales, de reconciliación, etcétera, que simplemente requieren unos espacios, unos contenedores cara a cara que nosotros sabemos que ahora no necesariamente se están haciendo. Al mismo tiempo, sabemos que porque no tenemos estos encuentros cara a cara, estos encuentros personalizados, también hay muchas instituciones que han tenido la posibilidad de revisar sus archivos, de revisar sus documentos, de convocar reuniones virtuales donde han participado personas que antes no hubieran podido desplazarse a las regiones. Entonces, para nosotros, digamos que la emergencia del COVID, para resumir un poco, para recapitular, ha implicado que hemos tenido que hacer nuestras propias adaptaciones tecnológicas, que somos conscientes de que hay actividades que están cambiando en su naturaleza, que están cambiando en su ritmo, y nuestro compromiso es, por supuesto, seguir ese monitoreo de la implementación bajo las condiciones actuales. Muchas gracias, Josefina. Acá hay una pregunta que ha sido reiterada y es sobre los hallazgos sobre la aplicación de los enfoques étnico y de género en la implementación del acuerdo. Elis, ¿tú nos quieres ayudar con esa pregunta? Sí. Daniel ya mencionó como a grandes rasgos unos factores sobre el enfoque, entonces voy a entrar en un poco más de detalle para intentar resolver esas preguntas. El hallazgo principal es que tanto para el enfoque étnico como para el enfoque de género hay un rezago en la implementación en comparación con la implementación general. Dicho eso, han habido algunos avances en este periodo de análisis, entonces es importante hacer ese balance entre estas perspectivas. Primero, en cuanto al rezago, nuestros datos nos muestran un rezago de 14% en la implementación del enfoque de género en comparación con la implementación general. Y también hemos visto un rezago de 11% en los compromisos con un enfoque étnico. En muchos casos hemos visto que ese rezago existe porque no ha sido posible materializar a nivel territorial los compromisos étnicos y de género. Por ejemplo, no se ha publicado todavía un protocolo para la reincorporación de pueblos étnicos, aunque sabemos que está en camino. También no hemos visto un protocolo de género o de pueblos étnicos para la sustitución de cultivos de uso ilícito, que es extremadamente importante. En términos del PENIS en específico, es importante también enfocar en la seguridad para los líderes, así los líderes también de los pueblos étnicos, quienes están apoyando ese proceso del PENIS. Y viendo el futuro, va a ser clave incluir un enfoque de género en la implementación de los planes nacionales también, para asegurar esos cambios estructurales. Y como dijo Kyle, eso tiene que empezar ya. En los documentos de los planes nacionales hay que incluir una definición clara de esos enfoques étnicos y de género, y hay que ir pensando en las metodologías y las estrategias que se van a utilizar para asegurar las medidas afirmativas para incluir los pueblos étnicos y también las mujeres en esos planes que buscan la transformación. Muchas gracias, Elis. Josefina, en comparación con otros países que han implementado políticas post-negociación, ¿cuáles son las lecciones más relevantes para Colombia? Muchísimas gracias. Sí, Ángela, mira, nosotros en el informe, uno de las partes de innovación que hemos incluido a raíz, digamos, de feedback que hemos tenido con nuestros interlocutores desde el año pasado, es que mejoremos un poco como esa parte de comparación global. Lo que tú vas a ver en este informe, o lo que van a ver, digamos que nuestros lectores de este informe, es que hemos mirado 5 hallazgos especiales. Uno de ellos es comprender que
las reformas, digamos, sociales, políticas y económicas, por ser este también un informe donde el 88% de las disposiciones precisamente van más allá, digamos, del cese al fuego y de la dejación de armas, inevitablemente requieren más tiempo, porque requieren una transformación mucho más estructural y de las estructuras profundas de la cultura también. Entonces, lo que vemos es que comparado con otros acuerdos de paz alrededor del mundo, esa comprensividad o esa complejidad y esa profundidad del acuerdo de paz en Colombia nos está indicando también que debemos tener un poco más de largo aliento para ver esa implementación de manera positiva. Un hallazgo también importante que vemos a nivel internacional es que mayores niveles de implementación efectivamente nos sirven a nosotros para disuadir a nuevos grupos armados y disidentes que pueden argumentar la falta de implementación de los acuerdos como una de las razones para rearmarse o una de las razones para armar nuevos grupos. Nosotros lo vemos alrededor del mundo que a medida que va aumentando el porcentaje de implementación, estos grupos disidentes van desapareciendo. Entonces es importante también comprender que una mayor implementación puede traer unos réditos, digamos, políticos muy importantes para todos los que están comprometidos con efectivamente llevar a cabo esos acuerdos. Otro acuerdo, otro hallazgo internacional muy interesante para nosotros es también ver que a medida que va pasando el tiempo y que va incrementando el porcentaje de implementación, también va aumentando la legitimidad de la implementación y la favorabilidad de la implementación de los acuerdos de paz. Entonces, no necesariamente lo que vemos internacionalmente es que apenas se firman los acuerdos y se comienza a implementar. Hay muchísimas expectativas, pero no necesariamente hay una visión positiva de la implementación. A medida que pasa el tiempo, se mejoran las curvas de implementación, esa visión efectivamente comienza a mejorar y comienza a ser cada vez mucho más positiva. Muchas gracias, Josefina. Bueno, nos están preguntando mucho sobre los PDETs, así es que voy a intentar recoger algunas de esas preguntas para que Cayo y Daniel nos ayuden a responderlas. La primera es, ¿cómo se percibe el avance del proceso PDET en su relación e incidencia con otros puntos del acuerdo? Y adicionalmente nos dicen, ¿cuál ha sido el cambio fundamental de los PDETs en el nuevo gobierno bajo el concepto de paz con legalidad? Bueno, en términos de los avances del PDET frente al resto del acuerdo, pues es importante destacar como primero el avance del PDET, lo que ha ocurrido en el último año y lo que vemos es después de la firma de los PATR y la recolección de los 32,000 iniciativas, el gobierno ha avanzado en definir y ahora socializar lo que son las hojas de ruta de esos PDET para irlo para que las comunidades los vayan conociendo y irlo implementando a través del tiempo. Lo clave es que más allá del PDET, el punto 1 está vinculado con varios puntos del acuerdo y eso es, por ejemplo, muy claramente el punto 4, que el texto del acuerdo explícitamente dice que está vinculado con el punto 1 y ahí es donde surge el tema de los PISDA y cómo las iniciativas de los PDET pueden o no apoyar el proceso de sustitución en los municipios donde los PDET y el programa PENIS se traslapan. Al mismo tiempo, el PDET y el punto 1 es clave también para el punto 3, porque el punto 3, la reincorporación, se está dando en unos contextos, en unos lugares que requieren también de apoyo en términos de desarrollo económico, presencia del Estado, etcétera. Y mientras esos PDET y el punto 1 en general puede ir avanzando y implementando a través de los años, porque los PDET, por ejemplo, es un ejercicio de 10 a 15 años, la reincorporación también va a ir fortaleciendo. Creo que el tema es como ir un poco más allá del PDET y entender otra vez y traer el mensaje de la integralidad del dato. Todo se conecta entre sí de alguna u otra forma y es importante que cuando vayamos avanzando a nivel territorial, asegurar que esa implementación, sea del PDET, sea del punto 1, sea del punto 4, sea un ejercicio integral. Muchas gracias, Kyle.
También nos preguntan un poco de cómo se está haciendo el seguimiento a la implementación en los territorios y que contemos un poco sobre la metodología que hacemos en ese seguimiento en territorios. Elis, ¿tú nos quieres contar cómo es esa metodología? Sí. Obviamente Colombia es un país súper diverso y grande y las realidades del conflicto ha sido diferente en varias regiones y también la implementación se va a experimentar de manera diferente. Entonces, reconocemos que aunque una evaluación cuantitativa a nivel nacional nos da unas pistas sobre la implementación, no es la única herramienta que debemos de utilizar para medir la implementación. Es supremamente importante también incluir las voces, las opiniones, los hechos que se está ocurriendo en los territorios más afectados por el conflicto. Lo que nosotros hemos hecho para intentar elevar esas voces es tener un equipo de enlaces territoriales que monitorean la implementación en las 16 zonas PEDET. Ellos proveen información a través de grupos focales, entrevistas con actores locales, otros tipos de eventos de pedagogía que nos ayuda a alimentar nuestra base de datos, la codificación y también nuestro análisis cualitativo que es necesario para cualquier tipo de informe comprensivo. Muchas gracias, Elis. Daniel, ¿tú tal vez quisieras complementar un poco sobre la metodología que usamos en territorio? Sí, claro, digamos que uno de los grandes valores agregados que tiene el trabajo que desarrolla el Instituto creo que es justamente la integración de diferentes equipos, no solamente pues el equipo de analistas que está en la Universidad de Notre Dame analizando todo el tema cuantitativo, el equipo nacional que tiene su base en Bogotá, sino este equipo territorial que tiene la posibilidad de estar presente en las principales regiones PEDET, generando una red de aliados muy importante, que es la que nos permite a nosotros poder triangular la información, contrastar la información que pues viene de muchísimas fuentes y permite en ese sentido dar una imagen cada vez más precisa y más clara de lo que ocurre en los territorios. La idea prontamente es que podamos empezar a ver cómo esa implementación es comparable entre regiones, que es un ejercicio en el que estamos avanzando. Metodológicamente es complejo, pero es un reto en el que queremos embarcarnos para nuestros próximos informes, de poder tener miradas comparativas de lo regional que nos muestren esas dinámicas, cómo cambian y cómo se pueden tomar medidas diferenciales para cada territorio en la implementación. Muchas gracias, Daniel. Bueno, vamos a seguir entonces con más preguntas que hemos venido recibiendo. Nuevamente estamos intentando agruparlas por los temas que son más reiterados y obviamente uno de ellos es el tema de seguridad con los líderes desmovilizados. Y parte de lo que nos preguntan es que en el tercer informe se dijo que ese reto era clave y quieren saber si en efecto ha avanzado. Entonces nos dicen, en este informe se observa algún cambio frente a lo que se reportó en el informe 3, se están cumpliendo con los mecanismos de protección a excombatientes y hablan de un balance del cumplimiento del gobierno nacional frente a las garantías de seguridad y desmantelamiento del paramilitarismo. Tal vez Daniel y Kyle nos quieran ayudar con estas preguntas. Sí, claro. Efectivamente es un mensaje que se ha reiterado en los informes, obviamente porque la problemática lamentablemente se mantiene. La victimización de excombatientes, como ya lo mencionamos, es uno de los fenómenos más graves y que más afecta la implementación en términos generales y la confianza también a nivel territorial con lo que viene ocurriendo con líderes sociales. En ese sentido, pues nosotros hemos visto, y ustedes lo pueden revisar cuando miren el informe, cómo hay elementos del sistema de las garantías de protección que están funcionando, como lo que tiene que ver con la mesa técnica de protección al interior de la Unidad Nacional de Protección, los mecanismos de protección, sobre todo individuales, los mecanismos de protección que están creados a nivel de los ETCR desde la UNIPEP. Sin embargo, como lo decíamos ya, casi
Más de 9.000 excombatientes están fuera de los ETCR en nuevas áreas de reincorporación, y ese es uno de los retos que planteamos en este informe sobre ese cambio en la geografía de la reincorporación y cómo debe ser planteado o replanteado la manera como se está brindando protección a los excombatientes, teniendo en cuenta estos cambios tan importantes que se están dando. En ese sentido, priorizar, por un lado, lo que tiene que ver con mecanismos de protección colectiva que están incluidos dentro del acuerdo, como el decreto 660, que implica mecanismos de protección a comunidades y organizaciones en territorios, es fundamental, porque sabemos que los mecanismos de protección individual son inviables, no solamente financieramente para sostenerlos, sino en la capacidad de protección en contextos muy particulares. Es inviable tener una camioneta blindada en el bajo atrato, donde unos líderes se tienen que mover en otras condiciones y que requieren unas medidas muy específicas de protección para esas características. Entonces, en ese sentido, lo que planteamos en este informe es la necesidad de una implementación integral del sistema de seguridad para el ejercicio de la política, que contiene muchísimos compromisos, muchísimas disposiciones, y que ayudaría a que estas medidas sean verdaderamente eficientes. Eso tiene que ver también con la coordinación, por ejemplo, entre el sistema de alertas tempranas que plantea las alertas y la respuesta por parte, por ejemplo, de la CIPRAT. Vemos que hay un porcentaje muy alto de alertas que plantea la Defensoría del Pueblo que se concreta el riesgo. Eso quiere decir que la respuesta no está siendo lo suficientemente eficiente y concreta para responder a esta problemática. Dejo ahí por si Kyle quiere comentar algo más, qué pena. ¿No? Bueno, entonces pasemos a otro tema que también ha surgido muchísimo en las preguntas que hemos estado recibiendo, y es sobre los avances que se ha presentado en la formalización y acceso a tierras. Elis, ¿nos puedes ayudar con esta? Sí, ese tema también es de largo plazo y es muy importante para la transformación del territorio. El acuerdo en sí tiene varios compromisos relacionados con la formalización y adjudicación de tierras. Les menciono algunos y hay más información en nuestro informe. Uno de los compromisos más grandes del acuerdo es crear un fondo de tierras para la adjudicación de tierras para personas que no tienen suficiente. En el momento de publicación de nuestro informe, recibimos un reporte de la inclusión de 925,000 hectáreas en el fondo de tierras, pero no hemos visto todavía la distribución de esas tierras. Entonces, eso es un compromiso muy importante y crucial. Va a ser necesario hacer muchos procesos administrativos para contribuir a la distribución de esas tierras que es necesario seguir en ese momento. La ANT sigue adjudicando tierras y formalizando tierras a través de varios mecanismos que existían antes del acuerdo, pero en este momento todavía no se ha aprobado el plan masivo de formalización que se menciona en el acuerdo. Entonces, esa es otra cosa que es esencial para la formalización de tierras. En ese plan es necesario incluir un enfoque de género y un enfoque étnico también. Entonces, ese es otro factor importante en cuanto a la integralidad del acuerdo. Muchas gracias, Elis. Kyle, nos están preguntando muchísimo sobre la implementación de los PENIs. ¿Qué tipo de medidas se han venido adoptando para su correcta implementación y cómo se está permitiendo que la comunidad participe en estos procesos? Pues con el PENIS se ha venido trabajando, digamos, más que todo en dos líneas. Primero se ha avanzado en lo que es la asistencia técnica, aunque sigue faltando. Se ha avanzado en lo que son los proyectos de seguridad alimentaria, aunque también faltan. Digamos, esos avanzaron el año pasado, pero tienen camino todavía por recorrer. El tema de los pagos también, unos atrasos con los pagos, pero se han retomado y se ve que cada vez más la totalidad de las familias en el programa han recibido un pago o han recibido varios pagos, pero eso también sigue avanzando. Lo que falta y lo que hay que fortalecer para el PENI son también dos temas. Uno, los proyectos productivos. Los proyectos productivos que son
la estabilidad y el paso clave para que la gente pueda ya pasar a cultivos lícitos de largo plazo. Ahí sí vemos poca implementación, poco avance, aunque, como digo, se ha visto en Bichada y en Antioquia, en Briceño, por ejemplo. Y el segundo es, el PENIS como programa también tiene un componente clave en términos de crear la legitimidad y la confianza de las comunidades en la implementación. Y lo que nosotros encontramos que el año pasado, pues la gente que participa en el PENIS casi no confía ya en el programa. Y hay que volver a construir esa confianza, y para volver a construir esa confianza existen mecanismos de participación dentro del programa que se pueden fortalecer o reactivar. Entonces, por un lado, vemos algunos avances con temas específicos del programa como tal, pero el tema más general, más simbólico quizás, de la generación de confianza es también una parte donde se puede fortalecer el programa aún más. Muchas gracias, Caio. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Hemos recibido muchísimas preguntas por parte de todos ustedes. Nos encantaría poder responderlas a todas. Yo quisiera cerrar con esta última pregunta y se la quiero hacer a Josefina, y es, ¿el Instituto Kroc considera que la implementación del acuerdo ha contribuido a la reconciliación? Muchas gracias, Ángela. Sí, yo creo que, o sea, lo que nosotros vemos es que ha habido un esfuerzo muy grande, como estábamos hablando al comienzo, por crear esa estructura institucional, como esa arquitectura, si tú quieres, que no solamente la promesa no es solamente crear unos mecanismos de justicia transicional, sino efectivamente ayudarnos a reconciliarnos. Y reconciliarnos lo entendemos, por lo menos, digamos, en este ámbito de los estudios de paz y conflictos, como poder tener la capacidad de restablecer unas buenas relaciones. Y esas buenas relaciones también se pueden restablecer en medio, digamos, de las disputas o de los conflictos. No necesariamente todos los conflictos son violentos, y por eso lo que nosotros quisiéramos es como animar a comprender que los compromisos que nosotros, como todos los colombianos, como sociedad en general, tenemos en relación con la implementación del acuerdo final, son unos compromisos de Estado, son unos compromisos que para los que tenemos que tener una visión de tiempo mucho más amplia, pero también no solamente hacia el futuro, sino también hacia el pasado, pero sobre todo con las comunidades, con las personas, con los colectivos de los que todos pertenecemos hoy en día. Entonces, ¿cómo podemos nosotros utilizar realmente estos avances en la implementación? ¿Cómo podemos mirar esas oportunidades? ¿Cuáles son esos compromisos que cada uno de nosotros hacemos en relación con esa implementación que podemos si quieres así, por verlo así, fortalecer? ¿Cómo la podemos llevar a cabo? ¿Cómo la podemos hacer una realidad, para que no hablemos únicamente, como sabemos del acuerdo final, de un cese de hostilidades, de un cese de la violencia, sino que realmente podamos reconectarnos con todas nuestras comunidades, nuestros colectivos, y entender que somos realmente todos parte del mismo país? Muchas gracias, Josefina, por dejarnos con ese mensaje tan inspirador. Como les decía, desafortunadamente se nos está agotando el tiempo y no vamos a poder abordar todas las preguntas durante el seminario. Sin embargo, estamos haciendo un esfuerzo para recogerlas y las vamos a estar respondiendo en los próximos días a través de nuestras redes. Así es que los invitamos a que nos sigan, visiten nuestra página, descarguen el informe que ya está disponible ahí. La página web y la información de contacto es justamente la... Ángela, creo que quedaste en mute al final. Perdón, me estaba despidiendo. Les decía que vamos a recoger todas las preguntas que nos han formulado, que desafortunadamente no alcanzamos a responder en este espacio. Así es que, por favor, visiten nuestras redes para que vean allí las respuestas a sus preguntas, y además los invitamos a que descarguen el informe en nuestra página web, que ya está disponible. La página web, como ya les había mencionado, es peaceaccords.nd.edu. En todo caso, ya vamos a poner ahí en la pantalla los datos de contacto. Les queremos agradecer nuevamente por acompañarnos. Esperamos que la información presentada resulte de utilidad y que este informe aporte a la discusión sobre la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día.